We used to be together, every day together, always. Muy buenas noches, queridos maestros. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Agradeciéndoles muchísimo por su presencia el día de hoy. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy, nuestra clase número 3 del DUA 3.0, Transformando la Educación Inclusiva. Bueno, como recordando un poquito o recordándoles a ustedes un poquito y comentarles que nuestras certificaciones tienen aval del Instituto Libertad. Hemos hecho una alianza con ellos y pues para garantizarles a ustedes sus certificaciones y también recordarles que estas certificaciones les sirven a ustedes para todos los procesos del Ministerio de Educación, lo que tiene que ver, por supuesto, con ascensos, concursos de méritos de oposición, recategorización e incluso para el Educaempleo o para el así maestro también. Este les va a servir muchísimo, pues cuenta con aval universitario y por aprobación y tiene las horas necesarias para que le pueda servir en estos procesos. Y bueno, recordarles también que tenemos nuestros dos cursos, el de evaluación y también nuestro curso del DUA 3.0, que lo estamos dando paulatinamente. Y pues bueno, nos encantaría que sean parte de este proceso. Los dos cursos nosotros lo tenemos en un precio bastante cómodo para ustedes, pero también lo pueden tomar de esta manera promocional o lo pueden tomar de manera individual. Cualquiera de los dos cursos, y pues los dos cursos tienen también certificación.
También recordarles un poquito sobre, o más bien dicho, haciendo un pequeño recorderis de la clase anterior y tomando en cuenta que el DUA 3.0 es una innovación del DUA que viene cambiando o viene con nuevas directrices que de alguna manera van generando un poco de evolución en el modelo DUA, en el clásico, ¿no? En el que nosotros lo aplicamos constantemente. Este integra avances tecnológicos y metodológicos para crear experiencias de aprendizaje más inclusivas. Y por supuesto, estos estudios están basados en la neurociencia sobre cómo aprendemos y en la premisa de que no existe un único camino para aprender. Es por eso que siempre les recuerdo, ¿no? Y les digo que pues los estudiantes, los niños, los estudiantes, tienen diversas formas de aprender y no existe un único camino para aprender, sino múltiples formas de acceder a la información, de cómo expresarse y de cómo comprometerse con el aprendizaje. Cada niño tiene un sistema o una forma de aprender y es esta forma de aprender que nosotros como docentes debemos respetar. Ahora es cierto que el diseño universal para el aprendizaje, el DUA 3.0, viene integrado con más avances tecnológicos, metodológicos, para crear experiencias de aprendizaje más inclusivas, más personalizadas y más adaptadas a las necesidades de cada estudiante. Es también cierto que el Ecuador, como Latinoamérica, ha ido dando unos cambios interesantes dentro del proceso de la educación. Por lo tanto, los resultados del DUA clásico que nosotros conocemos, pues en varias instituciones educativas han llevado a construir este nuevo diseño universal para el aprendizaje 3.0. Importantísimo, interesante y sobre todo pues con la idea de trabajar muchísimo más en el aprendizaje y que este aprendizaje sea mucho más inclusivo. Ahora, los cambios realizados en las directrices del DUA en este nuevo enfoque y los ajustes realizados es que realmente buscan eliminar todas esas barreras dentro de la inclusión y responder a la diversidad cultural y lingüística. En la versión 3.0 del DUA, pues vamos a ver que se introducen varios cambios significativos para mejorar la accesibilidad y la inclusión en la educación. Esta actualización no es más que un énfasis, ¿no?, en la importancia del aprendizaje, de la variabilidad del aprendizaje. Y pues por supuesto pone muchísimo énfasis en equidad, el reconocimiento, de tener que abordar las barreras que afectan a los estudiantes diversos. Estas directrices actualizadas del DUA clásico, pues trata de hablar con un lenguaje más inclusivo y claro y se alinean con las últimas investigaciones en la neurociencia en la educación. Además, la versión 3.0 incorpora nuevas herramientas y recursos que van a apoyar a los educadores en la implementación del DUA de una manera mucho más efectiva en sus entornos de enseñanza. El diseño universal del aprendizaje, el 3.0, no es más que una evolución del enfoque DUA, del clásico. Integra, como les decía, avances tecnológicos y pedagógicos mucho más recientes para hacer la educación mucho más accesible, mucho más inclusiva y más equitativa. Les había comentado que se basa realmente en la neurociencia y en los principios de la educación inclusiva y así eliminar barreras de aprendizaje y fomenta muchísimo la participación de todos los estudiantes independientemente de sus habilidades, estilos de aprendizaje o necesidades específicas. El DUA 3.0 trabaja con los mismos principios que el DUA clásico. Sin embargo, pues el DUA 3.0, al seguir estos tres principios claves establecidos por el CAST, que es el Centro de Investigaciones, ¿no?, de Educación Especial o especializada, pero realmente estos principios ahora tienen una mirada mucho más innovadora y mucho más adaptada a la era digital.
La idea de los principios es el primer principio, proporcionar múltiples formas de representación, que no es más que ofrecer información diversa, ¿sí? Como visual, auditiva, táctil, etcétera, y también utilizar tecnologías como la realidad aumentada, simulaciones interactivas y un multimedia adaptativo. Además, intenta aplicar la inteligencia artificial para personalizar los contenidos. Los estudiantes procesan la información de manera diferente, por lo que se deben ofrecer múltiples maneras de presentar el contenido. Vamos a encontrar aquí algunas aplicaciones prácticas en este principio. Por ejemplo, el uso de herramientas multimedia como videos interactivos, infografías, audiolibros, la implementación de realidad aumentada, como les había dicho, y también realidad virtual para mejorar la comprensión de los conceptos abstractos, inclusión de subtítulos, que es tan importante, la transcripción automática y lectores de pantalla en los materiales educativos. También la presentación de la información a través de esquemas visuales, organizadores gráficos y mapas conceptuales que hagan que la clase sea mucho más activa y por supuesto que todos los estudiantes sean parte del proceso del aprendizaje. Es así que el diseño universal del aprendizaje nos dice, el diseño universal del aprendizaje, valga la redundancia, es decir, para todos, ¿sí? Es universal. Ahora, en nuestro siguiente principio vamos a encontrar las formas de acción y expresión. Este principio nos permite, ¿sí? Vivir, ¿no es cierto?, o proporcionar diferentes formas de demostrar el aprendizaje en proyectos, videos, presentaciones, blogs, infografías, arte, en pintura, en lo que los chicos vean que su forma de expresar o demostrar su aprendizaje es el correcto. Aquí también se integran herramientas digitales accesibles como los lectores de pantalla y reconocimiento de voz. Y utiliza interfaces adaptativas y accesibles para estudiantes con discapacidad física o cognitiva. Esto es bien importante porque nosotros este tipo de interfaces las podemos encontrar en el internet gratuitamente. Entonces no van a tener un costo, sino que son gratuitas para los estudiantes y esto les va a ayudar muchísimo en su forma de expresarse y de accionar. Cada estudiante tiene habilidades distintas para expresar su conocimiento, además desarrollar su aprendizaje. Es necesario proporcionar opciones variadas para que pueda demostrar lo que ha aprendido. Si nosotros nos vamos hacia una aplicación práctica, podemos decir que el uso de portafolios digitales, donde los estudiantes pueden subir videos, presentaciones, grabaciones de voz. También vamos a encontrar evaluaciones flexibles como blog, podcast, proyectos creativos o simulaciones en algún lugar que de solo exámenes escritos. Tenemos también integración de software de accesibilidad como dictado por voz, conversión de texto a audio y teclados adaptados, y la creación de entornos gamificados donde los estudiantes puedan progresar según sus propios tiempos y niveles de dificultad. Es decir, que nosotros podemos utilizar la gamificación. Existen un montón de aplicaciones y un montón de apps gratuitas donde nosotros podemos crear nuestros propios juegos y estos llevarlos a la práctica en el aula con nuestros estudiantes. Así nosotros vamos a poder visualizar y observar realmente si nuestros estudiantes han aprendido lo que nosotros les hemos impartido en una clase, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros también pensemos como una metodología activa los entornos gamificados. Ahora, cuando nosotros hablamos de proporcionar múltiples formas de motivación y compromiso, estamos hablando de la utilización de estrategias gamificadas y un aprendizaje basado en retos, crear comunidades de aprendizaje y colaboración digital y fomentar la personalización del aprendizaje con rutas diferenciadas. Esto es bien importante porque así nosotros vamos a poder entender si lo hacemos de manera personalizada el aprendizaje con cada uno de nuestros estudiantes.
pues vamos a tener mejores resultados. Esto no implica que yo le voy a dar clases solo a un estudiante. No, le vamos a dar clases a todos los estudiantes, pero evidentemente vamos a buscar rutas que diferencien ese aprendizaje. Y hay que tomar en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma manera, ni tampoco todos los niños piensan de la misma manera. Incluso nosotros mismos como docentes no lo hacemos, mucho menos nuestros estudiantes. Por lo tanto, sí es muy importante que rompamos las barreras, ¿no? De que todos aprenden igual. Esto lo debemos cambiar y lo debemos estructurar de una manera totalmente diferente. Ahora, el aprendizaje debe ser relevante y significativo para cada estudiante y lo que debemos buscar realmente es fomentar la autonomía, la curiosidad y la perseverancia en cada uno de nuestros niños o de nuestros estudiantes. Una de las metodologías activas, creo que una de las mejores que nosotros podemos aplicar en el DUA es el aprendizaje basado en proyectos, los ABP, porque es donde los estudiantes trabajan en problemas reales y obviamente todos trabajan de manera colaborativa siendo líderes, todos siendo líderes, ¿no? Porque esa es la idea del DUA también, que la metodología que nosotros utilicemos sea una metodología donde nuestros estudiantes todos participen de la misma manera y en el mismo porcentaje. Asimismo, la gamificación mediante sistemas de insignias, desafíos y recompensas digitales es muy importante porque realmente esto fomenta mucho la autonomía, la curiosidad, la perseverancia, ¿no? Y la competencia también, la sana competencia. Ahora, debemos trabajar también con aprendizaje colaborativo a través de foros, comunidades de práctica, redes sociales educativas y también personalizar el aprendizaje con rutas adaptativas que estén basadas en el interés y en las fortalezas de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso es que nosotros trabajamos con el currículo priorizado, donde nosotros vemos en el currículo priorizado las competencias. La idea de las competencias es que nuestros estudiantes desarrollen habilidades para la vida y que al salir de la institución educativa nuestros estudiantes tengan herramientas, pero herramientas reales para poder afrontar un mundo tan globalizado y un mundo tan conflictivo, ¿no? Pero que con esas herramientas ellos puedan defenderse. Esa es la idea del currículo priorizado y de las competencias. Ahora también es súper importante, profes, tomar en cuenta las estrategias y las técnicas o las técnicas que necesitamos para aplicar el DUA en el aula. No conocemos de estrategias ni técnicas, entonces es bien importante tomar en cuenta cuál es la manera más efectiva en mi aula física o en mi aula virtual emplear estrategias y qué tipo de estrategias voy a aplicar. Entonces, aquí les he puesto algunas estrategias y técnicas que de pronto les van a servir a ustedes y en sus aulas para trabajar con sus estudiantes. Tenemos tecnologías habilitadoras, llamadas así, porque aquí nosotros vamos a usar plataformas de aprendizaje adaptativo, inteligencia artificial para tutorías personalizadas, realidad aumentada y virtual para enriquecer la experiencia educativa y recursos accesibles como audiolibros, subtítulos en tiempo real y lectores de pantalla. Tenemos las tecnologías emergentes que son las que facilitan la personalización del aprendizaje y estas eliminan barreras en nuestros estudiantes con necesidades educativas diversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial como una herramienta interesante como el chat GPT, el Grammarly, el TextHelp y que permiten adaptar textos, generar explicaciones personalizadas y asistir en la escritura. Esto lo podemos trabajar muchísimo con otros estudiantes que tienen dificultades o tienen algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Tenemos la realidad aumentada y virtual, aplicaciones como Google Expedition, Merge Edu, que nos permiten explorar entornos interactivos. Esto son en realidad aumentada gratuita, que usted los puede utilizar simplemente en la computadora o en un dispositivo móvil.
Entonces no se le va a hacer muy difícil al niño poder trabajar en realidad aumentada, porque esto lo encontramos gratuitamente. Tenemos lectores de pantalla y conversión de textos a voz. Esto muy importante y muy necesario porque tenemos estudiantes, ¿no? Obviamente que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, autismo. Entonces, este tipo de lectores de pantalla y conversión de textos es muy interesante. Tenemos software como el JAWS, el NVDA, que son para estudiantes con discapacidad visual. Asimismo, vamos a encontrar plataformas de aprendizaje adaptativo y sistemas como el Khan Academy, el Edpuzzle y el Duolingo, que lo encontramos de manera gratuita también en nuestros móviles o en nuestras computadoras. Y esto se ajusta a la dificultad según el progreso del estudiante. Entonces, si nuestro estudiante va progresando en los desafíos, pues obviamente vamos a ver si es que hay progreso o no hay progreso. Por eso es tan importante la utilización de tecnologías emergentes. Ahora, el aprendizaje basado en proyectos o los ABPs, que es una de las metodologías activas mucho más eficientes dentro del aula, nosotros deberíamos aplicarlo constantemente, porque aquí, ¿cuál es la idea de los ABPs? Diseñar proyectos abiertos con opciones de personalización, es decir, yo voy a personalizar el tema y lo puedo trabajar con todos mis estudiantes. Además, nos permite que nuestros estudiantes elijan cómo presentar sus productos finales y también podemos incluir herramientas colaborativas en línea como Padlet, Trello, Google Drive, también podemos el Genially, el Canva. Todas estas herramientas colaborativas van a ayudar a mejorar la calidad de nuestros proyectos o de nuestros ABPs en el aula. El ABP es una estrategia clave en el DUA 3.0 y en los DUAs anteriores también, porque nos permite la diferenciación del aprendizaje y la inclusión de diversas o múltiples formas de representación, expresión y motivación. Por ejemplo, yo diría en una clase de ciencias, nuestros estudiantes pueden elegir entre realizar un experimento en casa y grabar un video con sus observaciones, o podríamos escoger algo como diseñar una infografía interactiva aplicando el fenómeno estudiado, o también podríamos trabajar en crear un modelo 3D en una plataforma como Tinkercad y Minecraft Education. Ahí vamos a poder aplicar o vamos a poder crear modelos 3D. Y así cada estudiante va a poder elegir una forma en la que mejor demuestre su comprensión del tema. Aquí tenemos tres interesantes aristas de un proyecto, ¿no es cierto? Es realizar, diseñar o crear. Entonces aquí vamos a darnos cuenta de que va a ser mucho más fácil para el estudiante porque es mucho más innovador, mucho más creativo y es realmente una metodología activa. Ahora, al momento de evaluar, nosotros lo debemos hacer de manera cualitativa e inclusiva. Es decir, debemos implementar rúbricas flexibles y de coevaluación, permitir la autoevaluación mediante portafolios digitales, fomentar el aprendizaje basado en competencias en lugar de exámenes tradicionales, que el DUA nos dice, debemos ir cambiando un poco la evaluación, modificar la evaluación, hacer algo diferente o distinto con el fin de que nuestros estudiantes sean evaluados justamente, ¿no es cierto?, con justicia y que sea cualitativo e inclusivo. Ahora, para promover una evaluación más flexible y mucho más significativa, pues obviamente que esto va mucho más allá de los exámenes tradicionales. Como estrategias claves, yo les podría decir que podríamos aplicar rúbricas flexibles, una evaluación formativa, una autoevaluación y coevaluación y portafolios digitales. Si nosotros hablamos de rúbricas flexibles, estamos hablando de establecer criterios claros, ¿sí?
y con opciones variadas de presentación del conocimiento. Cuando hablamos de una evaluación formativa, no es más que el uso del feedback continuo en lugar de calificaciones numéricas, es decir, todo el tiempo hacer evaluaciones formativas para que nuestros estudiantes pues no pierdan el hilo de la clase, ¿no? O del aprendizaje. Tenemos la autoevaluación y coevaluación, que no es más que la reflexión del aprendizaje y el trabajo colaborativo. Y también tenemos los portafolios digitales, que son espacios donde nuestros estudiantes pues van a mostrar todo su progreso a través de múltiples formatos y van a poder hacer su portafolio digital, donde vamos a ver todos sus trabajos durante el año y pues cuánto ha habido de progreso de inicio a final. Este de los portafolios digitales es muy interesante manejarlo. Ahora, dentro de los procesos del DUA 3.0, también hablamos muchísimo sobre la neurodiversidad y la personalización del aprendizaje. Esto implica crear ambientes sensorialmente amigables, ofrecer descansos sensoriales y estrategias de regulación emocional y diseñar actividades que respeten los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. El DUA 3.0 reconoce que cada cerebro aprende de manera diferente y busca adaptar el entorno educativo a la diversidad neurocognitiva de nuestros estudiantes. Aquí vamos a encontrar estrategias para la neurodiversidad. Esto implica que vamos a diseñar aulas sensorialmente amigables para que podamos reducir aquellos estímulos excesivos, ¿no?, en nuestros estudiantes con autismo TDAH. Vamos a ofrecer herramientas de regulación emocional como aplicaciones del Mindfulness, ¿sí?, y pausas activas, pero sobre todo la aplicación del Mindfulness. Este es un sistema muy chévere de manejar todo el proceso de estrés, de cansancio, de ansiedad de nuestros estudiantes y les ayuda muchísimo, ¿no?, en la parte emocional. También permitir tiempos flexibles para tareas y evaluaciones y fomentar la autodirección en el aprendizaje mediante la elección de contenidos y modalidades de trabajo. No debemos olvidar nunca que el DUA 3.0 representa un cambio profundo en la educación inclusiva porque se aprovecha la tecnología y esta pues elimina barreras y personaliza la enseñanza. Utilizar estrategias interesantes que nos trae el DUA 3.0 hace que nosotros como docentes podamos garantizar el aprendizaje en todos nuestros estudiantes y que todos tengan las mismas oportunidades y que todos aprendan de la misma forma y que todos se desarrollen según sus propias capacidades y ritmos. Esto es muy importante porque al momento en el que nosotros llevamos a la práctica el DUA a nuestras planificaciones y de nuestras planificaciones a las aulas, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de eliminar barreras, de exclusión en nuestras aulas y sobre todo, profes, entender que la inclusión no tiene que ver con integración. Integración es un término que ya es caduco y que ya no lo podemos utilizar en las aulas. Todavía sigo viendo en algunas aulas y en algunas instituciones educativas integración, es decir, ponemos al niño en el aula, lo relegamos, lo ponemos en una mesita aparte y le damos trabajo a hacer, pero no está siendo parte del proceso del aprendizaje, donde todos son un solo grupo y donde evidentemente de educación debe ser personalizada. La inclusión es un término que también es excluyente, ¿no? Porque ya no deberíamos hablar nosotros de inclusión, sino deberíamos hablar de convivencia, de aceptación a la diversidad, de respeto a las diferencias, ¿sí? Y esto llevarlo realmente a la práctica como docentes, porque somos nosotros los docentes los que realmente garantizamos esa educación y que esa educación la reciban todos.
Por eso, profe, sí es bien importante que tomemos en cuenta el cambio profundo que se quiere generar a través del DUA. La aplicación del DUA en nuestras planificaciones es obligatorio y también el enfoque. No es solamente llevar la idea al papel, sino también aplicarlo, llevarlo a la práctica y por supuesto medir resultados y saber si realmente el DUA genera cambio y transformación en la educación. Esto es muy, muy importante. Si nosotros aprendemos sobre el DUA de la manera correcta, de cómo aplicar los principios, entender que estos principios van de la mano de la metodología activa y que la voy a ubicar donde va el ACC en vez del ERCA, y saber que en cada uno de los principios debo poner actividades que sean realmente inclusivas y que sean para todos, porque el DUA no es solamente para los niños con necesidades educativas o con discapacidades o niños diversos. El DUA se debe aplicar para todos los niños, esa es la idea. Y que todas las estrategias que nosotros utilicemos y la metodología que vamos a aplicar sea para todos. Por lo tanto, no es excluyente el DUA, como algunas personas me han dicho a través de mensajes, que el DUA es como un poco excluyente. Y la realidad es que el DUA no es excluyente porque es un diseño universal de aprendizaje. Más bien, lo que trata de hacer es enfocarse en un aprendizaje para todos, respetando obviamente la diversidad. Entonces, no es excluyente el DUA 3.0 ni el DUA en ninguna de sus versiones, ¿no? Nosotros estamos aplicando el DUA, el clásico DUA en nuestras planificaciones, pero también es cierto que cuando nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial, empezamos a hablar de proyectos ABPs, estamos hablando de la IA, ya estamos hablando nosotros del DUA 3.0 y la realidad es que ya lo estamos aplicando. Entonces hay que tomar en cuenta que este enfoque tiene innovaciones como todo en la educación, ¿no? Mientras más innovadores somos, mucho mejor. Por lo tanto, el cambio que se genera a través del DUA es un cambio profundo e inclusivo y debemos aprovechar todo lo que tenemos a la mano para que todos nuestros estudiantes pues tengan esas oportunidades equitativas para aprender, ¿sí? El manejo en el aula con el DUA pues tiene que ver muchísimo con la práctica. El docente debe actuar como un facilitador, como un docente inclusivo y como un guía del aprendizaje. Algunas de las claves más importantes dentro del aula incluyen primero una planificación flexible, que sí la tenemos a través del currículo. Nuestras planificaciones son extremadamente flexibles. También podemos hacer uso de herramientas digitales, fomentar la autonomía en nuestros estudiantes, hacer una evaluación inclusiva y, por supuesto, trabajar de manera colaborativa. Cuando hablamos de planificación flexible, estamos hablando de diseñar unidades didácticas que sean modulares y adaptables y asimismo aplicar en ellas la inteligencia artificial educativa, los entornos inmersivos, pero también permitirles a nuestros estudiantes que personalicen su aprendizaje según sus intereses y sus capacidades y sus habilidades. Pero también debemos utilizar estrategias formativas que estén basadas en competencias, por eso hacemos uso del currículo priorizado, y pues construir comunidades de aprendizaje dentro y fuera de las aulas, ¿sí? Donde no busquemos solamente eliminar barreras en educación, sino también transformar la enseñanza en una experiencia dinámica, interactiva y accesible para todos. Esta es la idea del DUA dentro del proceso de manejar un aula, ¿no? En nuestras aulas ya son inclusivas, por lo tanto ya estamos manejando el DUA 3.0. Ahora, la aplicación del DUA 3.0 en la educación y la planificación curricular
pues tiene que ver muchísimo con el aplicar de manera efectiva en la educación, pues una planificación curricular que sea primero flexible, que sea adaptada y que esté basada en la diversidad de los estudiantes. Esto implica que nosotros ya debemos diseñar objetivos, metodologías, recursos y evaluaciones que se adapten a los distintos estilos de aprendizaje y necesidades, habilidades por desarrollar de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los pasos para aplicar el DUA 3.0 en una planificación curricular? Pues no es más que primero entender que al incorporar el DUA, el diseño universal del aprendizaje, pues nosotros como docentes vamos a seguir una serie de pasos que van a garantizar la accesibilidad, la flexibilidad y la inclusión. ¿Cuáles son estos pasos más importantes? Tenemos el paso 1, que es primero definir objetivos de aprendizaje flexibles, es decir, que los objetivos deben estar formulados de manera que permitan diferentes caminos para ser alcanzados. Además, debemos evitar aquellos objetivos rígidos que solo evalúan un tipo de desempeño. Por ejemplo, en lugar de el estudiante escribirá un ensayo sobre la Revolución Francesa, vamos a reformularlo y decir algo así como: el estudiante analizará las causas y consecuencias de la Revolución Francesa utilizado el formato que prefiera: video, infografía, podcast, ensayos, etc. Aquí le estamos dando un tema para que lo desarrolle, pero él es un tema o un problema que él va a tener que resolver a través de un formato en específico, el que más le guste. Pero nosotros ya le estamos dando un tema y un problema. El estudiante analizará las causas y consecuencias de la Revolución Francesa y utilizará un formato que él prefiera. Entonces, obviamente que aquí algunos escogerán un video, algunos una infografía, otros un podcast, un ensayo, etc. Entonces aquí nosotros ya vamos a ver que nuestro estudiante tiene diversas formas, ¿sí?, de aprender y por supuesto de expresar, ¿sí?, y de accionar el tema que nosotros le estamos dando. Entonces aquí es importante entender que no importa la forma en la que llegue, pero debe garantizar, ¿sí?, que el objetivo va a ser cumplido. También podemos aplicar métodos con múltiples opciones. Por ejemplo, es importante ofrecerles a nuestros estudiantes diferentes maneras de acceder al contenido, ¿sí? Y también tomar en cuenta muchísimo sus fortalezas. Si yo hablo de una estrategia en el aula, podría hablar de clases interactivas, ABPs, gamificación, aulas híbridas, que no son más que el uso de recursos digitales, trabajar en proyectos significativos, utilizar insignias, niveles y recompensas para motivarlos a través de la gamificación. Y también vamos a encontrar las aulas híbridas, que es la integración de herramientas digitales que nos permiten alcanzar o lograr un aprendizaje asincrónico. Esto, bueno, ya lo venimos haciendo y lo venimos trabajando por algún tiempo. Recuerden que después de la pandemia o en medio de la pandemia, nosotros dábamos clases de manera digital y entendíamos que así debían aprender nuestros estudiantes y convertimos el aprendizaje en un aprendizaje asincrónico, en el estar aquí y en el no estar, pero en el cumplir, en el hacer las tareas y presentarlas. También debemos ofrecer recursos y materiales accesibles. El acceso equitativo al contenido es fundamental en el 3.0. Aquí debemos nosotros plantearnos recursos inclusivos como uso de gráficos, esquemas, organizadores visuales, textos en formato adaptado, aplicaciones como Kahoot,
Nerdpod Genially para dinamizar las clases, videos explicativos con lengua de señas, el LSA, lectores de pantalla y subtítulos automáticos. Todos estos son recursos inclusivos que los deberíamos usar en nuestras aulas en beneficio de nuestros niños. El paso 4, implementar evaluaciones flexibles y formativas. Pues la evaluación en el DUA 3.0 debe ser diversificada y centrada en el aprendizaje continuo. Aquí vamos a encontrar estrategias de evaluación inclusiva, ya les había dicho, evaluación de portafolios, autoevaluación y coevaluación, rúbricas flexibles, pruebas adaptativas. Es decir, para evaluar el aprendizaje sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en lugar de una prueba escrita estandarizada, podríamos como docentes ofrecerles a nuestros estudiantes opciones diferentes, como por ejemplo crear un cómic sobre un evento clave, diseñar una línea de tiempo interactiva, aplicar un tema en un video podcast o escribir una carta desde la perspectiva de una persona de la época. Esto los vuelve muy creativos, muy activos y van a demostrar todo su trabajo y todo su esfuerzo a través de una evaluación del aprendizaje justa y también, pues obviamente, con evaluaciones flexibles y formativas. Esto es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, profes, me voy a quedar en el paso 4, en la implementación de la evaluación flexible. Y pues bueno, la siguiente clase vamos a ver otros temas interesantísimos también, pero me voy a quedar hasta aquí para poder avanzar con el siguiente tema en la siguiente clase para el día lunes en la noche. Así que bueno, profes, agradecerles muchísimo por este día, por esta noche de clases y recordarles, ¿no?, que nos sigan por favor en todas nuestras redes. Estamos como Mega Educación en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok también. Y por supuesto, estamos en Telegram. Ahí usted va a encontrar toda la información que necesita sobre nuestros cursos. Y si necesita alguna información adicional, pues siempre nos va a encontrar ahí con nuestros WhatsApp, en nuestros grupos. Y estaremos listos para atender sus inquietudes. Y bueno, conmigo será hasta el día de hoy. Nos estaremos viendo el día lunes a la misma hora. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y descansen, por favor. Gracias a todos.